Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de capacitación de recomendaciones para la veracidad de la publicidad en redes sociales realizada por influencers en alianza con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Comunidad de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica, por medio de su programa educativo Comunidad Academy. Busca acercar a las agencias de comunicación, a los profesionales del mercadeo, a las marcas, también a que mantengan encuentros con capacitaciones y con personeros del Ministerio de Economía para poder aprender también y a facilitar todo el proceso en comunicación cuando manejamos temas de redes sociales y de influencers. El día de hoy para nosotros es un honor poder presentar a la señora Katia Chávez Matarrita, con la jefatura del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo de la Dirección de Apoyo al Consumidor al MEIC. Doña Katia, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta charla de capacitación y de alianza que tenemos con el fin de educar en estos temas a la industria. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Amelia. Para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio siempre es un honor poder aprovechar estos espacios y tener estos acercamientos para poder comunicarles a ustedes qué es lo que la normativa de protección al consumidor señala en cuanto a publicidad, ofertas y promociones y, por supuesto, qué es lo que le recomendamos a los influencers para que puedan cumplir con la normativa. Entonces, más bien, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Mientras comparten la presentación y ya empezamos a ajustarnos, voy a darles una serie de lineamientos para todos y todas las personas que nos acompañan en el webinar del día de hoy. Este webinar está siendo grabado y el cual vamos a poder poner a disposición de todas las personas que están participando de esta charla. También les informamos de que tenemos los micrófonos en silencio, que por favor mantengan micrófonos y cámaras apagadas a lo largo de toda la charla. Al finalizar la charla estaremos viendo dudas y consultas, pero todas las dudas y consultas tienen que ser por medio de el chat de este webinar. Así que a lo largo de la charla agradecemos puedan escribirnos, puedan mandarnos por el medio del chat de este grupo las dudas y consultas y con muchísimo gusto al finalizar lo veremos con doña Katia, algunas de las preguntas que nos dé tiempo poder darle respuesta. Si nos quedan varias preguntas, las cuales no vamos a poder dar respuesta inmediatamente el día de hoy, nosotros nos llevamos las consultas y estaremos dándole respuesta por escrito a las personas que nos enviaron la consulta. Entonces, muchísimas gracias a todos y gracias a doña Katia nuevamente por acompañarnos el día de hoy y al MEIC por abrirnos estos espacios informativos y de capacitación. Muchísimas gracias. Gracias, Amelia. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema de la publicidad, ofertas y promociones de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense. Aquí tenemos, primero que todo, que recordar que los derechos de los consumidores están resguardados en el artículo 46 constitucional, es decir, de la Constitución Política, y que ahí pues se reconoce que los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, al ambiente, a la seguridad y a los intereses económicos, además de recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo. Recuerden que el mercado en nuestro país es un mercado que es abierto, que se rige por la libre oferta y la demanda, y por lo tanto es importante que ustedes conozcan cuáles son las reglas que generan en el mercado esa posibilidad de que los consumidores elijan esos bienes y servicios que son ofertados en el mercado. Para ello existe una ley, que es la Ley de Promoción de la Competencia, Defensa Efectiva del Consumidor, que es la Ley 7472, que lo que busca es proteger de modo efectivo los derechos e intereses legítimos de los consumidores o de las personas consumidoras. Y ahí se establece en el capítulo 5 todo lo que es la protección al consumidor, los derechos del consumidor, las obligaciones del Estado,
Y en el artículo 34 se definen cuáles son las principales obligaciones que tienen los comerciantes. Entre ellas está el tema de ofertar, promocionar y publicitar los bienes de acuerdo con los principios y las reglas establecidas en la ley. Pero además tenemos otra normativa que es importante, que es el reglamento a esa ley 7472, que es el decreto ejecutivo 37899-MAKE, del cual ahora también vamos a hacer referencia para que ustedes vean, ahí se detallan cuáles son los principios que informan a publicidad, así como también cuáles son las reglas que aplican a las promociones. Esta es la estructura bajo la cual nosotros trabajamos. Como bien se indicó, pues nosotros pertenecemos al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Tenemos un ministro y una viceministra que se encarga del tema de consumidor. Tenemos la Dirección de Apoyo al Consumidor, que es la unidad técnica de apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor y que está integrada por 3 departamentos. Uno de ellos, que es la plataforma de atención al consumidor, por donde ingresan todas las denuncias, se les hace control de admisibilidad y se definen si pasa por el proceso o las acciones que llamamos nosotros de resolución alterna de conflictos, en donde se promueve la negociación a distancia y se promueve también la conciliación. Cuando los casos son conciliables o negociables, pues entonces el caso queda ahí porque se construye una solución alternativa para el consumidor, para ese problema de consumo que el consumidor o la persona consumidora pues denunció, de modo tal que ahí queda el caso. Pero cuando no son conciliables, como el tema de la publicidad engañosa o cuando hay una infracción a un reglamento técnico de acatamiento obligatorio, como por ejemplo el decreto de etiquetado de alimentos preenvasados, entonces esos casos que no se concilian y los que no son conciliables pasan al Departamento de Procedimientos Administrativos, donde siguen todo un debido proceso, se instruye el caso, que es lo que nosotros denominamos en la jerga nuestra, que es que se provee de pruebas el caso con pruebas de cargo y pruebas de descargo, y es la Comisión Nacional del Consumidor que ustedes ven en ese recuadro naranja como tribunal administrativo especializado en derecho de consumo, quien resuelve las denuncias. Es un órgano desconcentrado máximo porque vamos a ver, no pertenece a la estructura del Ministerio de Economía, Industria y Comercio como tal, sino que tiene total independencia en cuanto a la toma de sus decisiones de cada uno de los casos. Por eso es un desconcentrado máximo. Y el Departamento de Educación al Consumidor, bueno, realiza labores de educación en términos generales como esta, que son para los consumidores y para los comerciantes. También hacemos estudios en el mercado sobre aspectos considerados relevantes de la ley, como por ejemplo el tema de la garantía. Hacemos una fiscalización durante todo el año sobre el tema de las ofertas, promociones y publicidad, y también monitoreamos lo que se llaman las redes sociales. Vemos la disposición de la información para los consumidores cuando identificamos distorsiones de mercado o incumplimientos. Entonces, tenemos la atribución de hacer prevenciones, que son lo que nosotros llamamos medidas correctivas, y damos un plazo para la corrección. Si se corrige, perfecto. Si no se corrige, entonces tenemos la legitimidad para denunciar ante la Comisión Nacional del Consumidor y presentar ese caso, llevar ese caso. Y hoy les traemos un ejemplo de un caso justamente que ganamos ante la Comisión Nacional del Consumidor a título de ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean que nosotros hacemos esta labor también de vigilancia y que nos interesa mucho, por eso hacer un trabajo preventivo de decirles qué es lo que tienen que cumplir y ejemplos de cómo se cumple. Para ello, ustedes tienen que saber quién es un consumidor final, porque la vía nuestra, que es una vía administrativa, se caracteriza porque es especializada para quien es entendido, de acuerdo con el artículo de la ley,
como consumidor final, que es toda persona física o entidad de hecho o derecho que como destinatario final adquiere, disfruta, utiliza los bienes y servicios o bien recibe información o propuestas para ello. Y también el pequeño industrial o el artesano que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en sus procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros. Aquí trajimos 3 ejemplos. Quienes compran un regalo y reciben y quienes lo reciben. Esos son consumidores finales. Quienes compran a través de plataformas digitales también son consumidores y recuerden que tienen los mismos derechos que una persona que vaya a comprar a una tienda física. Ahí ese es el tercer ejemplo. Ahora vamos a ver qué se entiende por consumidor medio o consumidor razonable, que nos pareció importante porque esto es lo que nosotros, sí, este criterio es el que nosotros aplicamos siempre a la hora de analizar todas las publicidades que podemos revisar, tanto en plataformas digitales como en puntos de venta. Y es una cita textual que tomamos de un voto de la Comisión Nacional del Consumidor, que es el voto 842-20, y dice lo siguiente. Este se entiende como no es un experto excesivamente exigente y cuidadoso, no es un consumidor racional, calculador, frío y capaz de analizar con detalle todas las alternativas como si fuera una calculadora. Por el contrario, es una persona que actúa con diligencia ordinaria. Usualmente no realiza un análisis detallado de la información dispuesta por los comerciantes en la publicidad u otros medios. Sin embargo, sí es importante señalar aquí que vamos a ver, quién tiene la obligación de disponer la información es el comerciante, porque las relaciones de consumo son asimétricas. Y como son asimétricas, el consumidor siempre va a estar en una posición débil respecto del comerciante. Y en ese sentido, la ley establece que esa obligación de informar de modo claro, era suficiente, previo en el caso de la publicidad, sobre los aspectos que considere relevantes para la toma de una decisión de consumo informada, le corresponde al comerciante. Entonces, aunque se diga ahí que no, usualmente no hace un análisis detallado de la información, lo cierto del caso es que va a leer la información que contiene la publicidad. Y ahora vamos a ver que es que a veces en esa publicidad se indican frases como, por ejemplo, fotografía con carácter ilustrativo o hasta agotar existencias o alguna otra en este sentido, ¿verdad? O cantidades limitadas, pero no se dice cuántas. Y vamos a ver que es muy importante tener esa transparencia para transmitirle al consumidor qué es lo que estoy ofreciendo y en qué condiciones. Aquí tenemos la definición de quién es comerciante. Según la ley, comerciante puede ser una persona física, una entidad de hecho, de derecho, pública o privada, que en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica de manera habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o prestar servicios sin que necesariamente esta sea su actividad principal. ¿Eso qué significa? Y vean que nosotros resaltamos con negrita que se dedica de manera habitual, pero la habitualidad puede ser definida todos los días. Sí, puede ser definida todos los fines de semana. Sí, puede ser definida en épocas de alto consumo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que también queremos resaltar en el concepto? Y es que cuando dice que no necesariamente esta es su actividad principal, es porque usted puede tener una actividad principal y adicionalmente dedicarse a ser comerciante. ¿Ven qué importante que es esto? Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de nuevo. Uno de ellos es quien se dedica a la venta de vehículos de manera habitual. Es decir, ese es comerciante nato todos los días, ¿verdad? Pero resulta que
en mi caso, yo no soy comerciante de manera principal, soy abogada, pero tengo un lotecito en el que siembro arbolitos de Navidad que van creciendo durante todo el año. Siembro en enero para venderlos en noviembre y en diciembre, pero eso lo hago con habitualidad en esa época. Entonces, en eso sería comerciante. Y otro que no es comerciante es cuando se venden artículos entre sí. Por ejemplo, que yo decida cambiar mi vehículo, se lo ofrezca a Marisol, que por cierto, Marisol es una colaboradora nuestra que está aquí con nosotros el día de hoy. Y Marisol me diga, sí, doña Katia, yo le compro a usted su vehículo. Entonces Marisol me lo compra, vamos a donde el notario, hacemos el traspaso y pagamos el traspaso y el vehículo pasa a estar a nombre de Marisol. Pero vean que a diferencia del primer ejemplo, yo no me dedico en este ejemplo, a ser vendedora de vehículos usados. Simplemente estoy vendiendo mi vehículo para comprarme otro y Marisol decidió comprar. Entonces eso es una compra privada, es una compra y venta privada. No caeríamos en este concepto de habitualidad que se define en el artículo 2 de la ley 7472 referido a quien es comerciante. Pero sí quiero hacer otra observación y ejemplo. Entonces, si una persona física se dedica a ofrecer bienes y servicios por las redes sociales, ¿es comerciante? La respuesta es si es habitual y si recibe dineros y adquiere obligaciones de cara al consumidor, sí es comerciante. ¿Cuáles son algunas de las obligaciones que en ocasión de este tema nos interesa referir? Informar en español, porque es el idioma nuestro oficial, independientemente de que pueda hacerlo en otros idiomas, porque pueda tener clientes o consumidores en nuestro país, ¿verdad? Que hablen otros idiomas. Es obligatorio hacerlo en idioma español, de modo claro, completo, veraz sobre los bienes y servicios que le están ofreciendo al consumidor. Y recuerden que la publicidad tiene la característica de que obliga a ese comerciante de cara al consumidor. Otro de los aspectos importantes y en los que nos encanta o creemos que es importantísimo recalcarlo y subrayarlo es que tienen la obligación de entregar una factura física o electrónica y un comprobante de compra, es decir, cualquier otro documento que le sirva al consumidor para comprobar que hubo un acto de consumo para que pueda reclamar sus derechos, porque hay derechos que se generan de manera posterior al acto de consumo. Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de conformidad con lo que establece la ley, eso vamos a detallar más adelante. Respetar las condiciones de la contratación, porque recuerden que la publicidad forma parte de ese contrato y por lo tanto obliga a la parte comerciante de cara al consumidor y por supuesto que tienen que informar y tienen que saber ustedes que todo bien o servicio en nuestro país tiene garantía por ley de conformidad con el artículo 43 de la ley 7472 y por lo tanto tienen que informar ese plazo, que pues se tutela un plazo mínimo de 30 días hábiles, ¿verdad? Y que salvo que se ofrezca un plazo mayor, que esos son todos esos artículos que en el mercado tienen 6 meses, 1 año, 6 años, 5 años, garantía para toda la vida. Esa garantía es muy importante, que sepan que la tienen que entregar por escrito. Y por lo tanto, el consumidor tiene derecho a que se lo indiquen en la factura o en un documento por aparte, pero tiene que ser por escrito. ¿Cómo debemos entender el concepto de publicidad de conformidad con lo que la ley define? Entonces tenemos que, la ley dice que es cualquier forma de mensaje que sea difundido de cualquier modo en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, o que busque promover la venta de productos, bienes muebles, inmuebles, la constitución de una transferencia de derechos, obligaciones o bien la prestación de servicios. ¿Qué es la publicidad? La publicidad es el medio
¿Y el medio para qué? Para ofrecer determinados bienes y servicios a un público meta. Y el público meta lo definen ustedes como comerciantes, qué es lo que están vendiendo y qué es lo que quieren ofrecerle a los consumidores. Pero entonces volvemos al tema de que esa publicidad tiene que tener ciertas reglas y que tiene que ser clara. Vamos a ver la siguiente filmina. De lo contrario, caeríamos en este supuesto que es el de la publicidad engañosa, que también está definida en el artículo 37 de la ley, en el artículo 2 y 116 del decreto ejecutivo 37899 que les mencioné al inicio, que es el reglamento a la ley 7472. Y aquí hay aspectos que son muy importantes, como que ¿cuándo considero yo que es publicidad engañosa? Cuando la información o comunicación comercial que se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones directas o indirectas e incluso por omisión puedan inducir a error o engaño al consumidor, especialmente sobre cuáles aspectos, características básicas del producto o del servicio, o la calidad, la cantidad, la utilidad, los componentes, los ingredientes y otros. Los beneficios o implicaciones del uso del bien o la contratación del servicio y el origen del producto, origen gráfico del producto. Vean, por ejemplo, este caso de las hamburguesas. Una cosa es lo publicitado y otra cosa es lo recibido. Quiero referirles aquí otro caso que recuerdo que tiene que ver con un establecimiento de comida rápida donde un consumidor se acercó, consumió y había un rótulo en la caja que decía que ese día pues tenían 3 postres de oferta, entre ellos una dona. Y esa dona, y decía una dona, pero la dona tenía una fotografía que era de tamaño normal, de esas que son así grandes. Y cuando el consumidor compra, le entregan la dona y le entregan una mini dona. Ese es otro caso de la Comisión Nacional del Consumidor, que a donde se analiza la publicidad engañosa y evidentemente cuando se hace un comparativo entre la fotografía que publicitaba la oferta, evidentemente hay una diferencia clara en relación con lo que el consumidor recibe. Eso es a lo que la Comisión ha ya definido, establecido que es publicidad engañosa. Cuando hablamos de publicidad comparativa, es importante referir lo que dice el artículo 37 de la ley, porque dice que se da cuando se utilizan mensajes que realizan una comparación del producto o servicio de forma expresa o implícita con otros similares de su competencia. Y pues nosotros hemos visto frases que se utilizan en las publicidades como son mejores productos, mejores ofertas, mejores precios, mejor cuota del crédito. De hecho, estas las tomamos de algunas publicidades que hemos analizado. Y este ejemplo que les traemos también es objeto de ejemplo de la publicidad que se analiza a través del Observatorio de Comercio Electrónico. Y es veraz que ofrece el mejor precio. Vamos a ver qué dice. Tiendas tales, ¿verdad? Dice el 1 de agosto 2023 a las 16:08 horas. Dice, toda la tienda con un 20% de descuento, tienes que venir corriendo y llevarte todas nuestras nuevas colecciones al mejor precio. Y aquí el tema es, ¿por qué es al mejor precio? Eso tiene que tener un respaldo objetivo. Esa comparación tiene que basarse en datos relevantes, objetivos y verídicos, sobre los cuales exista una base razonable para poder justificárselo y que sea veraz. Porque de lo contrario cae en ese ámbito de la ambigüedad en donde se puede inducir a error o engaño al consumidor, porque no necesariamente pues esos descuentos o esa mercadería que ofrecen en ese establecimiento comercial tenga el mejor precio en el mercado. Hay que tener ese cuidado. Es por ello que nosotros hacemos hincapié en los principios que informan la publicidad, que son 3. Uno es el principio de veracidad, que está referido a que esa información debe corresponder a los términos y características reales del bien o el servicio ofertado,
2 es el de claridad, que es que ese contenido, esa información debe ser expuesto sin omitir aspectos considerados relevantes para entender la naturaleza del bien o del servicio y que no deben utilizar expresiones ambiguas que induzcan error o engaño al consumidor. Y el tercero es el de la legibilidad, es que debe permitir la fácil lectura por parte del consumidor de ese contenido, de esa información. Utilizando estos 3 principios y el concepto que ahora referimos de consumidor medio o razonable, es que nosotros hacemos el análisis de la publicidad. Entonces, si ustedes hacen publicidad, esto es lo que tienen que aplicar para entender o hacer el ejercicio de si un consumidor de a pie está entendiendo bien el mensaje que ustedes quieren enviar. Es decir, si ese consumidor que es parte de ese público meta al que le va a llegar esa oferta, promoción o publicidad. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Garantizar que el contenido de esa publicidad se ajuste a la verdad, evitando que se distorsionen los hechos o se induzca error o engaño a los consumidores. Vamos a ver este ejemplo de publicidad. Aquí dice aprovechar el 25% de descuento en toda la decoración navideña. Eso es, ¿verdad? Lo que dice. Toda la decoración navideña, como ahí Marisol lo resalta con ese recuadro, pero veamos a ver, es el recuadro de ahí abajo, ¿verdad? Porque dice que primero dice que le aplica toda la decoración navideña y después dice no aplican árboles ni luces, y los árboles sin luces entendemos que son parte de la decoración navideña. Entonces aquí dice que existen artículos a los que no les aplica la oferta y que existe falta de claridad y veracidad porque la oferta no le aplica toda la decoración navideña. Entonces veamos la corrección, que esto es lo bueno, ¿verdad? Aquí hicieron 2 correcciones que están bien en ese contenido, porque ya no dice todo, sino que dice 25% de descuento en la decoración navideña, ven qué diferente. Y se informa que no le aplican a las luces ni a los árboles, que forman parte de la decoración navideña y que es válido del 15 de octubre del 2023 hasta el 15 de octubre del 2023. Y todavía en el segundo ejemplo, que está ahí en la parte inferior, está más claro todavía, porque dice, en variedad, decoración navideña, 25% de descuento, y con rojo dice, no aplican árboles y luces. Todavía para mí el segundo ejemplo es muchísimo más claro. Entonces, vamos a ver qué debe cumplir la publicidad. Bueno, a repasarlo porque ya lo veníamos señalando. Se debe realizar de acuerdo con la naturaleza del bien o el servicio y tiene que indicar entonces las características, las condiciones, el contenido, el precio final, que eso es muy importante, el peso, la utilidad y la finalidad. No puede omitirse información si de ello se va a derivar un daño o un peligro para los consumidores, y la relación entre el fondo y el texto, que es el tema de la claridad, tiene que facilitar la lectura de esa información. Y tampoco puede contener manifestaciones o presentaciones visuales que directa o indirectamente, por afirmación o por omisión, induzcan a error o engaño a los consumidores. ¿Qué se debe informar en la publicidad de las ofertas y de las promociones para justamente no inducir a error o engaño a las personas consumidoras? Vamos a ver. 1, la vigencia, que es el rango, puede ser de un periodo de tiempo, ¿verdad? Del 1 de octubre al 15 de octubre. Pero hemos encontrado ofertas por horas, sobre todo cuando vamos a los puntos de venta, hemos encontrado por horas y también en comercio electrónico, ¿verdad? Entonces ahí hay que ser muy claros de qué hora a qué hora está vigente la oferta para que el consumidor no le quede ninguna duda de que es en ese periodo. Aquí tenemos un ejemplo que dice días ardientes, 20% de descuento en toda la tienda
del 31 de mayo al 5 de junio. Aquí ya sabemos, ¿verdad? Que es en toda la tienda, no pueden haber excepciones adentro de la tienda durante ese periodo que ahí se está informando y que le tienen que aplicar el 20% de descuento respecto del precio que está informado, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo que es el del precio. En el primer ejemplo se dice en noviembre negro, 30% en todo sin restricciones y lo pusimos ahí y lo mantenemos porque nosotros lo verificamos en punto de venta. Porque cuando hablamos del precio, este 30% sí se lo aplicaban en caja, pero también hay otra forma de informar que es indicar el precio anterior, el precio actual, ¿verdad? Es decir, antes costaba 1,000, ahora cuesta 500, ¿verdad? O el beneficio, que en este caso es un 30%, en todo sin restricciones, como dice ahí. Aquí tenemos otros ejemplos en donde se titulaba oferta especial. 2 por 20,900, 3 por 28,500. Pero vean que en el primer ejemplo no se sabe cuál es el precio individualizado para poder entender en qué consiste esa oferta especial. En el ejemplo rosadito que dice ya corrección, se incluye el precio por unidad, entonces ya es más fácil visibilizar por parte del consumidor que el precio por unidad es de 15,000 colones. Por lo tanto, sí hay una oferta especial al comprar 2, ¿verdad? O comprar 3. En realidad hay una diferencia del precio importante y ahí ya el consumidor puede constatarla. El aspecto número tercero es el de las cantidades disponibles. Aquí tenemos que se debe de garantizar esa existencia de lo promocionado u ofertado durante la vigencia de la promoción u oferta. Además, cuando se trate de cantidades limitadas, tienen que indicarse cuántas son. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Verdad? Es decir, usted tiene que tenerlas disponibles y además tiene que indicar cuántas son. Por ejemplo, uso de frases tales que incumplen, perdón. Ejemplos de incumplimiento son uso de frases tales como hasta agotar existencias, cantidades limitadas, cantidades pueden variar por punto de venta o informar descuentos como del 20 al 50% y no tener disponibles productos con un 50% de descuento. Vean que si ustedes pueden poner cantidades limitadas, 10 por establecimiento comercial, si es que tienen varios establecimientos comerciales, o cantidades disponibles únicamente en el punto de venta ubicado en San José Centro y le ponemos la dirección. Es que es a eso que nosotros queremos referirnos. Y usted puede decir, sí, del 20 al 50%, pero tiene que tener disponibles esos artículos del 20 y del 50%, porque si no, entonces estaríamos dentro de estos ejemplos que incumplen. En esta publicidad que traemos acá, dice, hasta agotar existencias, imágenes meramente ilustrativas y ofertas pueden cambiar sin previo aviso. O sea, en los 3 textos incumple la normativa porque hay incerteza para el consumidor. No se sabe cuántos hay en cada punto de venta y si es que los hay, ¿verdad? Después, dice imágenes con carácter ilustrativo. Quiere decir que entonces, ¿por qué utilizamos estas imágenes? ¿Qué es lo que realmente está disponible para los consumidores? No lo sabemos. Y que las ofertas pueden variar sin previo aviso. Yo ahí hasta digo, ¿cuál es la oferta? Porque no tengo certeza ni del artículo, ni del precio, ni de las existencias. Así que todo mal. Cuarto aspecto tiene que ver con el tema de las restricciones. El cuarto aspecto que tiene que ver con el tema de las restricciones es que se refiere a cualquier limitación o restricción que implique la oferta. Y aquí quiero referir un ejemplo, voy a hacer un paréntesis. Hay algunos establecimientos comerciales que a veces ponen, voy a poner, referir un caso de licores en oferta. Dicen, lleve 3 y pague 2. 2 ofertas, al máximo 2 ofertas por consumidor. Bueno, eso es una restricción informada, pero vamos a ver este ejemplo.
Dice, siempre y cuando no haya en perjuicio de los derechos de las personas consumidoras, en los puntos de venta físicos se deben de tener disponibles en un lugar visible y tiene que ser legible. En el caso que yo les refería ahorita de los licores, estaba no solo en el punto de venta, sino que además así se publicita en las redes sociales y algunos brochures y demás que se le distribuyeron a los consumidores. Pero en este ejemplo, que es de este año, del Día de la Madre, dice, con esta promo mamá ya no tendrá que decidir 50% de descuento en el segundo artículo. Feliz día mamá. Y le pusieron aplica restricciones. Y buscamos las restricciones y resulta que no hay restricciones. Entonces, vean qué cuidado hay que tener porque ya estaban informadas, o sea, ya esa era la información de la oferta y el tema es que si usted compra un artículo, el segundo tiene un 50% de descuento. Entonces, básicamente ahí ya estaba la información dada, pero aún así le pusieron, aplican restricciones, pero y las restricciones no existían. Entonces, también hay se puede generar una confusión a los consumidores y por lo tanto tuvieron que corregir la publicidad y eliminaron la frase. Este quinto punto tiene que ver con condiciones que se den en las promociones. Voy a hacer una precisión conceptual aquí, aprovechando la filmina, y es que una oferta no necesariamente es una promoción. Las promociones, de acuerdo con lo que el reglamento establece, están ligadas o asociadas a un sorteo, a una expectativa de que un consumidor se gane un premio. Tienen algunos aspectos que son comunes, como el tema de que hay que indicar una fecha de inicio, una fecha de finalización, que tienen que indicar, en este caso, cuál es el objeto, en qué consiste la promoción y los pasos a seguir por el consumidor para hacerse de esa expectativa de derecho de ganarse un premio en un sorteo que se va a dar en una fecha determinada. Y en caso de existir restricciones y limitaciones, pues entonces también deben de informarse. Esas restricciones o limitaciones pueden estar asociadas a la edad. Entonces, es común que si no puede participar cualquier persona, no se puede hacer acreedora, digamos, de esa expectativa de derecho de ganar un premio, le ponen una restricción de edad, como por ejemplo solo para mayores de 18 años. Y eso lo pueden poner, digamos, en las etiquetas de los productos que forman parte de esta promoción o en el reglamento, porque las promociones de este tipo, ¿verdad? Van muy asociadas al tema de que vayan explicitadas en un reglamento. Y digamos, cuando uno compra el producto, en la parte inferior dice ver reglamento publicado en, y lo ideal es que lo tengan no solo en el punto de venta, sino que también en un link donde el consumidor pueda accederlo y pueda leerlo. Pero también hemos encontrado que a veces esos links no sirven. Entonces, con eso también tenemos que tener cuidado, porque ya no solo también la indicación, sino que esa ruta que el consumidor tiene que seguir, si es que es una ruta digital, pues tiene que funcionar. Y si no, tienen que tenerlo en el punto de venta exhibido de modo tal que el consumidor pueda leerlo. Y después el procedimiento para reclamar ese premio. Aquí es importante señalar que ese sorteo se tiene que hacer por medio de un notario público para que deje constancia de la realización del sorteo. Análisis de publicidad en redes sociales. Vean cómo este es un ejemplo, vean la fotografía, que es una carterita como para cosméticos y una serie de productos que son cosméticos.
Y aquí se señala como requisitos para participar. 1, compartir la publicación en las historias y etiquetar a 2 amigos. Darle me gusta a la página. Y 3, en los comentarios comentar qué le gusta, cuál de los productos más le gusta. Entonces aquí nosotros hicimos eso que hacemos, analizar y cuestionarnos las cosas. La información es clara y suficiente. No se informa de manera clara cuál será el premio del sorteo. ¿Serán todos o serán algunos? Se acompaña de una fotografía de productos. ¿Corresponden a los productos que se sortearán en la totalidad? No lo sabemos. ¿Cuál es la duración del sorteo? No la sabemos. ¿Cuándo se realizará el sorteo? No lo dice. ¿Existe un reglamento? No hay referencia de que existe un reglamento. ¿Cuál es el procedimiento para reclamar el premio? Tampoco lo sabemos, porque no lo dice. Entonces, esos son cuidados que hay que tener ahora con estas promociones que se hagan en las redes sociales. Esta es una estadística de las denuncias que nosotros revisamos para compartírselas a ustedes, porque por falta de información, publicidad, ofertas y promociones concretamente, ahí hay un comparativo interanual de las denuncias que el consumidor presenta ante la Comisión Nacional del Consumidor en ese rango del 2021 al 2023. Y yo quiero decir que esta estadística también, este rubro puede estar asociado también a un incumplimiento de contrato, que es el renglón anterior, ¿verdad? Porque cuando se hacen las intimaciones en los autos de apertura se pueden indicar varias infracciones y la publicidad o las ofertas y promociones y esa falta de información puede ir ligada a un incumplimiento de contrato. ¿Qué sucede si se incumple con la normativa? Es importante que ustedes lo conozcan, porque recuerden que esa publicidad, si no corresponde, el comerciante tiene la obligación de rectificarla, de costearla, divulgar la información veraz o omitida por ese mismo medio y la forma antes empleado, y se expone a una sanción por parte de la Comisión Nacional del Consumidor. Esa sanción, vean el último renglón, porque las anteriores son sanciones que se mantienen de acuerdo a las denuncias que se hayan presentado en esos años, pero me interesa resaltar la del 2023, que quiero aprovechar este espacio para informarles que a partir del 3 de agosto del 2023 se reformó la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y las multas o sanciones se incrementaron. Y ahora el salario mínimo para calcularlas es de 462.200 colones, lo cual significa que una multa básica ahora de 10 salarios mínimos sería de 4.622.000 colones. Y la máxima, si bien es cierto, la comisión tendría que justificarla, pero es posible, es de 18.488.000 colones. Este es un caso, miren qué interesante. Este es un caso resuelto por la Comisión Nacional del Consumidor y que nosotros investigamos hace algunos años, en donde un consumidor nos hizo llegar un brochure que tomó de un establecimiento comercial y él realizó una compra. Y vean el caso, qué interesante. Dice, un comercio entregó un punto de venta, un brochure publicitando una promoción de uno de sus proveedores de materiales. La promoción se denomina Micro te da más. Ese brochure se utiliza la frase imagen con carácter ilustrativo. Se informaba que aplicaban restricciones y la existencia de un reglamento disponible en el sitio web, no en el punto de venta. Entonces, vean lo que decía ese brochure, es tal cual está ahí. Micro te da más. ¿Cómo participar? Por la compra de 50.000 colones en láminas de micro concreto
medio y microcel, 1,5, o al acumular varias facturas con el monto, recibirá una acción para participar. Premio. Y vean qué interesante cómo dispusieron información en otra letra y más grande y con otro color. Una casa de 42 metros cuadrados con paredes de termopanel. Y ahí dice que termopanel es una forma innovadora de construir que soluciona la necesidad de vivienda actual, que trajo los altos estándares de calidad realizados con lámina de microconcreto. Viene la fotografía, que es una casita, véanla qué bonita. Ahí dice imagen con carácter ilustrativo y después dice asterisco, 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 apliquen restricciones, ver reglamento en www. Ahí decía la dirección web a donde podía supuestamente encontrarse el reglamento. Y ahora vamos a ver qué resolvió la comisión. Bueno, aquí nos cuestionamos qué indicaba el reglamento sobre el premio. Y pues la respuesta es esta. Se le entregará una casa de 42 metros cuadrados que consiste únicamente en las paredes termopanel y el techo, sin incluir el lote. Entonces, aquí hay una inconsistencia entre lo que se promete en la publicidad, porque el brochure es publicidad, lo que dice el reglamento, y vean qué fue lo que sucedió. El punto de venta también es promotor para la distribución y difusión del material, es decir, la ferretería donde se vendía el material y a donde se facilitaban los brochures. La empresa proveedora del material es gestora de la dinámica. Es de fácil comprobación que existe una extensa diferencia entre el ofrecer una casa tal cual se ofreció o se ofertó en la publicidad y entregar únicamente paredes y techo. Y la información no es clara y precisa en cuanto a la naturaleza del premio de la promoción, lo cual induce a error o engaño a los consumidores. La información genera una expectativa equívoca en el consumidor en torno al premio que puede recibir. Entonces, vamos a analizar un poquito más esto que la comisión dijo. Vean el recuadro donde se resalta el premio, porque el premio es una casa. Lo que pasa es que en virtud de esta información, y recuerden aquí que esta publicidad vincula al comerciante de cara al consumidor, aquí la promesa es una casa de 42 metros cuadrados con paredes de termopanel, es una casa. Ese es el premio que se informó, eso es lo que contiene el brochure, ¿verdad? Entonces la comisión estableció declarar con lugar la denuncia por falta de información y publicidad engañosa. Y se ordena a las dos empresas, aquí esto es otra cosa que quiero resaltar, no solo a la que hace la promesa, a la empresa que promueve esta publicidad, sino a quien lo facilita para que le llegue al consumidor, que es la ferretería. Entonces se le ordena a las dos ajustar la información de sus futuras publicaciones de promociones o ofertas atendiendo los principios de la publicidad y se les impone una sanción solidaria, y aquí eso es otro aspecto que es importante, de 2.531.500 colones. O sea, se sancionó a las dos, para por decirlo en palabras más sencillas, a las dos, una por promocionar algo con una inconsistencia y la otra por permitirlo, ¿verdad? Vamos a ver, aplica para publicidad realizada por influencers y en redes sociales. Sí, la publicidad realizada por influencers es considerada una práctica destinada a promover directa o indirectamente las marcas, productos o servicios del anunciante, siempre y cuando se hayan originado como consecuencia de un pago o contraprestación de cualquier tipo. Entonces, ¿qué entendemos por influencer? Todas aquellas personas contratadas como canales de comunicación para generar contenido publicitario de productos y servicios en sus redes sociales. Es decir, por lo general tienen un montón de seguidores y las marcas ven ahí una oportunidad, un público meta
en donde a través de la influencia de este embajador de marca pueden ofrecer sus productos y servicios. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a ver si es publicidad o no, a ver qué les parece a ustedes, pero dice producto nuevo, tableta. ¿Ya probaron este chocolate 100% puro? Su sabor es buenísimo, pueden comprarlo en Super C. ¿Es publicidad? La respuesta es sí. Es un mensaje que se difunde en un medio de comunicación, brinda características del producto para promover su consumo e informa dónde puede adquirirse. Esto es algo nuevo que les traemos de esos monitoreos que hacemos nosotros de redes sociales. Con fines educativos quiero aclararlo y vean 3 ejemplos de 3 influencers. Uno en donde dice colaboración pagada con chocolate y ahí venía la marca, pero no le vamos a hacer publicidad a la marca, pero claramente, o sea, él utiliza, o sea, se está utilizando su imagen y la cantidad de seguidores que tiene para publicitar ese chocolate. En el segundo, pues claramente el influencer puso que era una colaboración pagada y puso el nombre de la marca como tal, que es de muy fácil lectura. Y en el tercero, evidentemente, pues también esta persona pone que es publicidad pagada, fue a visitar un restaurante y lo que recomienda, digamos, son sus postres y dice que son buenísimos, habrá que ver si es cierto o no, pero digamos, eso cala en sus seguidores y son recomendaciones que estos influencers o embajadores de marca están haciendo para promover el consumo de estas marcas, de estos productos en sus seguidores. Es decir, en ese público meta. Es por ello que nosotros tenemos una guía de buenas prácticas que busca promover la veracidad de la publicidad realizada por los influencers. Es decir, lo que queremos con esta guía, que fue pues, una propuesta que salió del Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor, del cual Costa Rica es miembro, lo que queríamos era recoger todas esas buenas prácticas y ponerlas dentro de un documento para promover esa transparencia en información. Es por eso que nosotros, como país miembro de este foro, pues colaboramos con la autoridad de Panamá para sistematizar la información y poder construir esta guía que hoy ponemos a disposición de ustedes. Está en nuestro sitio web, que es www.consumo.go.cr, y pueden accederla de manera gratuita, pero adicionalmente veamos un poquito el contenido que refiere. ¿Cuándo indicar que se trata de publicidad pagada o promoción patrocinada? Bueno, las relaciones financieras no se limitan solamente a recibir dinero. Aquí se mencionan 3 ejemplos en la guía. Uno, que es cuando se mantiene algún tipo de relación financiera, laboral o personal, para publicar una marca, un producto, un servicio o una empresa. 2, es el recibir algún beneficio o pago por la publicidad realizada de una marca, producto, servicio o empresa. El tercero es recibir un patrocinio, productos o servicios gratuitos, eso es lo que llaman productos orgánicos, ¿verdad? O con descuento, incluso si son distintos al producto o servicio que se representa o promociona. Y la publicidad comercial digital es aquella que utiliza medios digitales interactivos que está destinada principalmente para promover productos o influenciar los comportamientos del consumidor. Algunos consejos para informar sobre esa relación entre la figura pública y la marca son estos. Aquí mencionamos algunos, pero la guía tiene más para que vayan a consultarla. Indicarla en un sitio que sea visible, no mezclarla entre un grupo de hashtags para que la información no se pierda, el consumidor a la hora de verla no se pierda. No utilizar letras demasiado pequeñas, borrosas o exceso de emoticones, porque eso también dificulta
la lectura y recuerden el principio de legibilidad, pueden utilizarse términos como embajador de, anuncio pagado o patrocinado por, o como los ejemplos que vimos ahora, ¿verdad? Que claramente también lo dicen y no dejan duda de que en efecto pues se les está pagando por ello. Indicarse en el mismo idioma que se hace la publicación y en Costa Rica recuerden que el idioma ya vimos que lo obligatorio es el español. Este es otro ejemplo que quisimos compartir con ustedes hoy. Y también señalarles que es un caso que ya está votado por la Comisión Nacional del Consumidor, cuando digo votos que ya tiene resolución final, que, por ejemplo, ¿qué fue lo que denunció el consumidor? Dice que la persona vio el anuncio publicitario y considera que puede inducir error, engaño o confusión como consumidora y que le sucedió en su caso, ¿verdad? Y vamos a ver, vean que está tomado de una red social y que dice, Costa Rica, aún estás a tiempo para lucir un cuerpo de verano con Lipo Intense más Shaker más de regalo. Lipo Intense es la fórmula mejorada y más fuerte de, ahí lo que decía, para quemar grasa. Una sola píldora bastará para quemar la grasa indeseable. Ahora la pregunta es, ¿cómo demuestra el comercio la veracidad de lo publicitado? ¿Qué dice la normativa? Recordemos un poquito. Dice que este tipo de aseveraciones sobre los productos tiene que tener una justificación y señala que el comerciante o proveedor que en la publicidad utilice descripciones, aseveraciones, afirmaciones o ilustraciones que se refieran a hechos verificables, deberá estar en posibilidad de justificarlas. Esa veracidad es la evidencia que se valorará en el tanto se demuestre no solo las aseveraciones expresas, sino también la impresión global que cause o pueda causar el material divulgado. Eso lo dice el artículo 120 de nuestro reglamento. ¿Verdad? Vean que aquí la promesa es muy clara, es perder esa grasa que incluso ellos califican ahí como indeseable. Con una sola píldora, además, ¿verdad? Con una sola píldora. ¿Qué consideró la Comisión Nacional del Consumidor? Que la publicidad engañosa consiste en dar información falaz, confusa, irrelevante, exagerada, pomposa o falsa. O, por el contrario, en silenciar datos fundamentales de los bienes y servicios cuando tal omisión induzca error o engaño a los consumidores. No es exigible la producción de un daño o un error efectivo para considerar que la publicidad es engañosa o susceptible de engañar a los consumidores. Ojo con ese tema, ¿verdad? No es necesario que se dé un acto de consumo. Por eso, cuando hablamos de publicidad, desde el inicio hablamos de que es un tema previo a la toma de la decisión de consumo. Pero vean cómo en este voto que les quisimos compartir hoy, con toda claridad la comisión dice que cuáles son los 3 elementos que forman parte o hacen que se configure la publicidad engañosa. 1, el contenido del mensaje publicitario con información falaz o insuficiente o la omisión de información determinante. 2, la inducción a error, que sea o se dé o que exista una posibilidad efectiva de que se vaya a dar ese error. Y 3, la posibilidad o el perjuicio económico del engaño. El engaño debe ser capaz de influir en el ámbito patrimonial sin perjuicio de daños conexos en la salud física, emocional y en el entorno social. Por lo tanto, declara con lugar el caso por incumplimiento, ¿verdad?, del artículo 37 y impone una multa de 2.707.500. Y les voy a decir algo más. Y Marisol, quiero que te devolvas un poquito a la anterior, porque adicionalmente quiero decir que hay otro concepto que la comisión ha desarrollado en otros votos y que me parece oportuno mencionarlo en virtud del ejemplo, y es el de producto milagro, porque los productos milagros se caracterizan justamente por hacer promesas de este tipo, de que con solo una píldora voy a perder toda la grasa y seguro voy a quedar así como
como con cintura de avispa, ¿verdad? Pero ¿será eso posible en la vida real? Como no tenemos información técnica, verídica, objetiva, que en efecto pudiere justificar, y vean que tiene que ser una justificación hasta científica, ¿verdad? Un respaldo hasta científico para poder validar esa información. También, desde mi óptica, esto es un producto milagro. Ahora sí, gracias. Entonces, aquí tenemos que, de acuerdo con el principio de veracidad, las informaciones o imágenes que se difundan mediante un anuncio publicitario deben ser ciertas y no deben inducir a error al consumidor ni de manera directa, ni por ambigüedad, omisión o exageración. Y con esto cerramos la exposición y damos paso a la siguiente fase de la actividad del día de hoy.